¿sí? ¿Alguno tiene idea de lo que vamos a ver hoy día? ¿Le suena? Bueno, supongo que no. Por ese silencio supongo que no, ¿sí? Creo que han entrado todos y bueno, si no estaré atenta para admitir a los que queden ahí remanentes. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, se ve. Genial. No los veo, así que abran micrófono para contestarme porque no los estoy viendo a lo que estoy presentando. Bueno, como les dije, vamos a ver todo lo que son carbohidratos, vamos a abordar el concepto de azúcares totales, ¿sí? Que ya estuvieron viendo con Gladys, entiendo que todo lo que son mono y disacáridos. Vamos a ver lo que son carbohidratos complejos, ¿sí? Específicamente almidón resistente. Las temáticas que vamos a ver van a ser algunas generalidades de los carbohidratos, algunos monosacáridos importantes, disacáridos de importancia y polisacáridos. Generalidades de los carbohidratos, ¿sí? Son las sustancias orgánicas más extendidas en la naturaleza, ¿sí? Son la principal fuente de energía de los seres vivos. 1 gramo de los glúcidos nos va a permitir obtener 4 kilocalorías al oxidarse, ¿sí? De lo que nosotros consumimos, ¿sí? De la energía que adquirimos, entre el 55 y el 60% tiene que proceder de carbohidratos. Y a su vez, ¿sí? Un 45 a 50% tienen que ser carbohidratos complejos, ¿sí? Que van a ser estos polisacáridos que son más difíciles de asimilar, ¿sí? Y solamente un 10% tienen que ser azúcares simples, de fácil absorción. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle ese concepto al ver azúcares totales. Bien, después tenemos que, ya saben que se almacena como glucógeno hepático y muscular en nuestro organismo, ¿sí? Y se va a utilizar en esos momentos en los que necesitamos energía, ¿sí? Cuando estamos haciendo ejercicio físico y demás. La presencia de hidratos de carbono en nuestras dietas, ¿sí? Van a impedir que se quemen solamente grasas, ¿sí? Que conduce a la aparición de cuerpos cetónicos y por otro lado, la presencia de hidratos de carbono en nuestra dieta va a impedir que se oxiden las proteínas musculares para obtener energía, ¿sí? Por eso es que es tan importante consumir hidratos de carbono en nuestras dietas, siempre de manera equilibrada, pero tienen que estar presentes, ¿sí? Por esas razones, nunca se tiene que tomar un régimen alimentario libre de hidratos de carbono. Acá me voy a detener. En la actualidad vieron que está bastante difundida las dietas keto, ¿sí? Que tienen una alta incorporación de alimentos de tipo grasos, con alto tenor de lípidos y demás, y de proteínas, porque en casos ocasionales en determinados individuos permite que bajen de peso con rapidez. Pero es importante que ese tipo de regímenes o de dietas estén acompañadas por nutricionistas, ¿sí? Que sepan cómo conducir a ese paciente, porque como les digo, son casos específicos que se presentan en individuos específicos y que justamente pueden llegar a ocasionar graves problemas en la salud si uno no lo está justamente haciendo como corresponde con el acompañamiento médico y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente al no tener el hidrato de carbono, se empiezan a asimilar, ¿sí? Se empiezan a digerir y a degradar las proteínas y eso puede ocasionar pérdida muscular y demás. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿sí? Y por otro lado, estas dietas sí se llevan a cabo en, por ejemplo, niños que presentan epilepsia. Existe una enfermedad que es la epilepsia infantil, que justamente lo que tiene es, conlleva convulsiones y ataques y demás. Al no tener presente en su dieta hidratos de carbono, como lo son la glucosa, que la glucosa, ustedes ya tuvieron fisio humana, ¿verdad? ¿Todos? ¿Sí? Sí. ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Sí, sí. ¿Y se acuerdan para qué servía la glucosa? Puntualmente, que era muy necesaria. Para generar ATP, para la energía. Para la energía específicamente de las células cerebrales y de las neuronas, ¿se acuerdan? Era como la principal fuente. Por lo tanto, es muy importante en individuos normales que no padecen ningún tipo de enfermedad ese consumo de glucosa para tener un buen rendimiento mental.
Pero en estos niños que tienen esta enfermedad específica en la que se pueden presentar estos ataques de epilepsia, convulsiones y demás, el incorporar una dieta de este tipo keto, donde tengo menor incorporación de hidratos de carbono, permite que todo ese estímulo cerebral, esa excitación cerebral esté un poco disminuida y reduzca estos ataques, ¿sí? Entonces, en algunos casos, los médicos o los nutricionistas sí recomiendan ese tipo de dieta con una menor ingestión de hidratos de carbono. Pero como les digo, son casos puntuales y siempre tienen que tener un acompañamiento médico y profesional, ¿sí? Por otro lado, los glúcidos se tienen que ingerir preferiblemente en forma de polisacáridos complejos, como ya les vengo diciendo, ¿sí? Ya que la absorción es muchísimo más lenta y los monos y disacáridos ingeridos sin combinar son absorbidos con alta rapidez, ¿sí? Son fácilmente incorporables y asimilables, ¿sí? Y eso puede acarrear una producción de aumento en la formación de grasas, ¿sí? ¿Se acuerdan que todo lo que no pasa a convertirse en glucógeno por nuestro cuerpo puede ingresar a la lipogénesis y justamente reservarse en los adipocitos en forma de grasas, ¿sí? A ver, vamos a ver quién quiere entrar. Espero que me aparezca. Ahí está, Amanda. Amanda, ya entraste, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Sí, bueno, gracias, entonces, gracias. Genial. Como les decía, es importante entonces un consumo de polisacáridos complejos versus disacáridos de fácil absorción porque justamente se relaciona con este incremento de adipocitos y demás. Como les decía, también se puede almacenar en forma grasa. Por esa razón se dice que los carbohidratos engordan, ¿sí? Entonces, no es que no tenemos que consumir carbohidratos, tenemos que consumir carbohidratos complejos, ¿sí? Y en las proporciones equilibradas y apropiadas para nuestros hábitos y vida diaria, ¿sí? Bien, repasando algunos monosacáridos importantes, tenemos en realidad no es tan relevante desde el punto de vista nutricional, todas las triosas, ¿sí? Las triosas son estos compuestos que generalmente son intermediarios en todo lo que es el metabolismo de los glúcidos, sepamos que existen, ¿sí? Pero no es necesario que lo consumamos como una fuente específica, sino que son estos monosacáridos importantes que aparecen cuando metabolizamos los glúcidos, ¿sí? Después tenemos las pentosas. Las pentosas son relevantes a nivel de la constitución estructural de nuestro cuerpo, desde el punto de vista de lo que constituye el ADN, están presentes en él, ¿sí? Su función va a ser que son justamente de fácil absorción y no son tan relevantes, como les decía, desde el punto de vista nutricional, porque los sintetizamos, ¿sí? Pero sí son relevantes a nivel estructural porque hacen al ADN de nuestro cuerpo y de todo, básicamente, de todo lo que está vivo, ¿no? Bien, las exosas, estas sí ya son más relevantes desde el punto de vista nutricional y tenemos a la glucosa, a la fructosa y a la galactosa como algunos de los ejemplos, ¿sí? Son estructuras que tienen 6 carbonos y que cumplen como función justamente proveernos de energía. Las fuentes en las que lo podemos encontrar son la miel, las frutas, la leche, diversos alimentos procesados o no, ¿sí? Y lo que quiero que les quede de esto es que estos monosacáridos, ¿sí? Constituyen a los azúcares totales que están presentes en nuestros alimentos, ¿sí? Que son estos azúcares de fácil absorción, de fácil incorporación por parte de nuestro organismo. No requieren alta metabolización y demás para poder ser incorporados. ¿Vamos bien hasta acá? Asumo que sí. Sí, Bien. Después tenemos dentro de los oligosacáridos, recuerden que los oligosacáridos son estas estructuras, estas, entre comillas, macromoléculas, no son macromoléculas como tales, pero son moléculas constituidas por varias moléculas que tienen entre 2 y 10 hidratos de carbono, ¿sí? Entre 2 y 10 monosacáridos serían, ¿sí? Puntualmente vamos a ver dentro de los oligosacáridos los disacáridos que están constituidos por 2 monosacáridos. Los más importantes que encontramos a nivel de la industria alimentaria y demás son la sacarosa, ¿sí? El azúcar de mesa que todos conocemos, constituido por una molécula de glucosa más una de fructosa, y las principales fuentes van a ser el azúcar, las frutas, los jarabes y todos los alimentos procesados en los que encontramos la sacarosa como tal, ¿sí? Después tenemos otro ejemplo que es la maltosa, constituida por 2 glucosas,
La encontramos, por ejemplo, en los brotes, ¿sí? En los productos de la digestión de almidón y en varios alimentos. Y la lactosa, otro ejemplo importante, constituida por galactosa y glucosa, que tiene como principal fuente los lácteos y sus derivados, entre otros alimentos, ¿sí? Han podido ingresar todos, ¿verdad? Sandra, ¿todavía no ingresa? Sandra, ¿estás ahí? Bueno, bien. Avísenme cualquier cosa, igual estoy atenta al celu. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿sí? Bueno, estos disacáridos también son azúcares totales porque son fácilmente asimilables, como les estaba diciendo, acerca de los monosacáridos. Si bien en este caso yo ya tengo dos moléculas, ¿sí? De monosacárido unidas, conformando este disacárido, son igualmente de fácil incorporación y de fácil absorción por el organismo, ¿sí? Por lo tanto, aumentan rápidamente el índice glucémico y demás cuando lo consumimos. ¿Vieron índice glucémico con Gladys, verdad? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Ustedes me detienen si hay algo que no entienden o lo que sea, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué les hago tanto hincapié con el tema de azúcares totales? Y ahora vamos a ver azúcares añadidos, ¿sí? Porque en 2015 la Organización Mundial de la Salud estableció que un consumo excesivo de calorías y de azúcares libres se relaciona con el síndrome metabólico, el desarrollo de sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estableció la Organización Mundial de la Salud? Que de nuestra dieta, ¿sí? Todo el consumo calórico que obtenemos no debería proveerse en una proporción superior al 10% por parte de los azúcares libres, ¿sí? No sé si se entiende el concepto, es quizás un poco más complejo porque estamos partiendo de todo lo que yo consumo, sí, que me va a proveer de energía, toda esa energía que obtengo, simplemente el 10% tiene que ser obtenida a partir de azúcares totales libres, podríamos decir, que son estos de fácil absorción. Pero vamos desde el aporte energético que tengo, ¿sí? Hacia el origen. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, a raíz de esto que establece en el 2015 la Organización Mundial de la Salud y que en el tiempo a su vez, no se los he puesto acá, pero han barajado la idea también de disminuir incluso al 5%, ¿sí? Este aporte de calorías por parte de los azúcares totales, ¿sí? Hasta la fecha es 10%, pero están barajando esa idea de disminuirlo todavía más, es que en el 2021-2022 surge la ley 27.642, que es la ley de alimentación, de promoción de la alimentación saludable, ¿sí? Y esta ley, ¿qué es lo que nos establece? Que nosotros vamos a tener que informar correctamente al consumidor acerca del tenor de azúcares totales y de azúcares añadidos en los productos, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta que azúcar total y azúcar añadido no es lo mismo, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. Si bien en ambos casos estamos hablando de azúcares, ¿sí? Mono y disacáridos de fácil absorción por parte de nuestro organismo, ¿no? Una cosa es el azúcar total que tengo en un alimento constituido por todos los azúcares, podríamos decir, fácilmente asimilables de cada uno de los ingredientes, y otra cosa es el azúcar añadido, que es el que yo incorporo como tal en forma de sacarosa u otros ingredientes con aporte de azúcar, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo para poder entender este concepto de una manera más sencilla. Acá tenemos un frasquito que tiene duraznos en almíbar, ¿sí? Este frasco va a tener dos ingredientes principales, uno va a ser el durazno y otro va a ser este jarabe o este almíbar, ¿sí? El durazno va a tener una determinada cantidad de azúcares de manera natural, ¿sí? Y por otro lado, ese almíbar yo lo voy a formular para que tenga una determinada cantidad de azúcares, ¿sí? Entonces, la suma del azúcar natural de ese almíbar más la suma del azúcar que me aporta, perdón, la suma del azúcar natural que tiene ese durazno, ¿sí? Más la suma del azúcar que tiene el almíbar que yo formulé, ¿sí? Me va a dar el azúcar total de ese producto, ¿sí? Y por otro lado, el azúcar añadido va a estar dado simplemente por esa incorporación de azúcar que estoy haciendo al formular el almíbar, ¿sí?
¿Se entiende el concepto? Perfecto. Sutra. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, la lógica me indica que siempre que tengo un caso como este del azúcar, del caso del durazno puntual en almíbar, voy a tener un mayor aporte de azúcares totales, ¿sí? Y un menor aporte de azúcares añadidos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Pero siempre voy a tener un valor más grande en azúcares totales que en azúcares añadidos por lógica, porque los azúcares totales me engloban todo, ¿sí? Bien, supongo que sí. Bien, continuemos. Ahora vamos a abordar un poquito acerca de los polisacáridos puntualmente, ¿sí? Los polisacáridos están constituidos por más de 10 monosacáridos, ¿sí? Se pueden distinguir de acuerdo a su composición como homoheteropolisacáridos, cuando tenemos diferentes monosacáridos en su constitución, de acuerdo a su origen, animal, el glucógeno, vegetal, el almidón o la inulina, y según su función de reserva o estructural, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del glucógeno es una función de reserva. En el caso de, por ejemplo, la celulosa y demás, se trata de una función estructural, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? De acuerdo al índice y grado de digestión in vitro, los almidones y en general los polisacáridos se clasifican, ¿sí? De acuerdo a una serie de fracciones principales. Entonces, en una primera instancia, diferenciemos entre los polisacáridos digeribles y no digeribles. Dentro de los digeribles vamos a encontrar el almidón rápidamente digerible, que es aquel que en 20 minutos de digestión ya se puede absorber, ¿sí? El almidón lentamente digerible, que demora entre 20 y 120 minutos. Y el almidón resistente, que es prácticamente no digerido por nuestro tracto digestivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como tal no lo vamos a poder incorporar en nuestro organismo, pero que después puede llegar a ser una fuente de prebióticos y demás y actuar como fibra soluble en el intestino, ¿sí? Sepan eso, ¿sí? Si bien no es digerido por el tracto digestivo como tal propio del ser humano, puede actuar como un prebiótico, ¿sí? Y tener parte de digestibilidad dada por las transformaciones que sufre en diversos microorganismos que viven en nuestro intestino, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Tenemos la fracción no digerible, que es la fibra propiamente dicha, en donde está la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, el agar, ¿sí? Y diversas gomas. Y acá les puse la imagen de la celulosa para que se acuerden que estaba constituida por todas estas fracciones de glucosa y demás, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Genial. sí. Bueno, la digestibilidad del almidón va a depender de múltiples factores. Los principales tres van a ser el tamaño de ese gránulo de almidón. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo atrás en botánica nosotros veíamos los gránulos de almidón? Y a la relación existente entre su composición amilosa y amilopectina. ¿Se acuerdan que en orgánica y en bioquímica vimos hace mucho que estaba constituido el almidón por amilosa y amilopectina? Y también por su estructura molecular y disposición, que tan compacto o no es ese gránulo, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Supongo que sí. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, abordando un poquito lo que es el almidón puntualmente, almidón en general, ¿sí? Acá les puse un cuadrito en el cual se presentan algunas de estas relaciones que yo les mencioné recién, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para el maíz, una fracción de amilopectina de un 69 a 74% y una relación de amilosa de 26 a 31, ¿sí? Su temperatura de gelatinización es de 62 a 72 y el tamaño de ese gránulo, ¿sí? Podemos ver que el tamaño del gránulo de maíz es mucho más chiquito que el de papa, ¿sí? Que va de 5 a 100, ¿sí? Y acá tienen algunas de las imágenes de esos gránulos diversos, ¿sí? Justo el de trigo acá no tiene el tamaño por el cual justamente se ha aumentado, pero pueden ver el resto, que por ejemplo el de papa es el que tiene menor aumento y se visualiza bastante grande. Así que tiene un gránulo bastante importante la papa, ¿sí? Como les decía, es muy importante todas estas características del almidón porque van a hacer a su después comportamiento tanto desde el punto de vista nutricional y a su digestibilidad o no, y de acuerdo a cómo se van a comportar en los alimentos, qué propiedades le van a conferir a ese alimento terminado, ¿sí?
Entonces, la amilosa y la amilopectina van a presentar estas propiedades físicas y químicas diferentes que van a incidir en las características de los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un arroz, vamos a alcanzar una mayor calidad cuanto mayor sea su contenido de amilosa, pues el grano de cereal resulta menos pegajoso en la cocción, ¿sí? Y se puede encontrar individualizado, ¿sí? Que es una cualidad valorable en un arroz que quiero que se presente individualizado. Si quiero obtener un sushi, bueno, voy a buscar un arroz que quizás tenga menos proporción de amilosa y más de amilopectina, y así, ¿sí? Después, por otro lado, encontramos que en algunos almidones de los cereales que se denominan cereos, ¿sí? Tenemos una mayor cantidad de amilopectina que de amilosa. Esto le confiere mayor estabilidad frente a los procesos de congelación y de descongelación, ¿sí? Entonces, para elaborar postres congelados y otras comidas, pueden utilizarse estos almidones de tipo cereos. Por eso es importante conocer las cualidades de esas materias primas que ustedes van a utilizar, tanto para lo que van a querer obtener desde el punto de vista tecnológico como para la parte nutricional que le quieren aportar al posible consumidor al que le desarrollen ese alimento, ¿sí? Bien, como les decía acá, para que se acuerden siempre, la relación entre la amilosa y la amilopectina es, digamos, inversamente proporcional y de acuerdo a las proporciones que tenga de cada una van a ser estas cualidades. Otro ejemplo que les puedo dar es la obtención de un puré de papa, el cual se obtiene a través de un pizza-papa con una masa que no es muy grande. Van a observar que ese puré de papa tiene una estructura más bien, podríamos decir, como grumosita, separada, es opaco, mientras que si ustedes lo procesan, queda más disponible la amilopectina, que tiene una cualidad de dar más brillo, más blancura y es mucho más cremosa, ¿sí? Porque encima yo estoy haciendo ruptura de moléculas ahí. Entonces, todas esas cualidades van a afectar en ese producto terminado. Y, por supuesto, va a ser más fácil asimilar ese puré de papa que ha sido sometido a un procesamiento mecánico, ¿sí? Tengo más disponibles todas esas moléculas para que sean absorbidas, que el puré de papa que se sometió a un mero pisado con un pisapapa, ¿sí? ¿Se entiende toda esa idea? Espero que sí. Buenísimo. Sí. Bien. Retomando esto que les decía, justamente el almidón va a sufrir diferentes efectos de acuerdo al procesamiento que se le dé, ¿sí? Durante la fabricación de alimentos, factores como calor, temperatura y tiempo de aplicación de esa temperatura, ¿sí? Los ciclos de calentamiento y enfriamiento, el grado de humedad que se le brinde, la congelación, el secado, en donde disminuyo, por ejemplo, humedad y aplico calor, ¿sí? Y la aplicación de presión, van a modificar la digestibilidad del almidón y, por supuesto, todas sus cualidades. La hinchazón del almidón, ¿sí? Esta absorción de humedad, se va a determinar principalmente por la naturaleza y composición del almidón, los niveles de humedad, tiempo de cocción y temperatura y su conservación, ¿sí? Si lo conservo refrigerado, a temperatura ambiente o lo que sea, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Recuerden que el almidón tenía dos fracciones, la amilosa, que es la que es soluble en agua, y la amilopectina, que no es soluble en agua, ¿sí? Acá les puse un gráfico como para que tengan en cuenta cómo en este caso se visualiza que afecta la temperatura y va modificándose la viscosidad de una solución de almidón, ¿sí? Y cómo se va modificando su constitución. En una primera instancia vamos a encontrar los gránulos de almidón totalmente cerraditos, los ven ahí, ¿sí? En A. Después se le comienza a aplicar temperatura y se lo hidrata. Como vemos, empiezan a abrirse todos estos gránulos de almidón. Eso que tenemos ahí es la amilosa que sale de ese gránulo del almidón, va distribuyéndose, se dispersa, aumenta la viscosidad, como ven acá. Esa viscosidad aumenta, ¿por qué? Porque a su vez le estoy brindando no solo humedad, sino que temperatura, que es la que favorece la justamente salida de esta amilosa, que va a aumentar la viscosidad que existe entre toda esa estructura de los gránulos. Y yo, si después lo dejo enfriar, va a empezar a justamente fraccionarse esa gelatinización, se van a empezar a acercar cada vez más todas esas moléculas de amilosa y de amilopectina y va a retrogradar o cristalizar, ¿sí?
¿Se acuerdan hace mucho tiempo atrás cuando cursaron bioquímica que hacían justamente la experiencia de obtener el almidón retrogradado, ¿sí? Que lo colocaban en un pequeño tubito de esos Falcon, que son estos así, ¿ven? No sé si me ven. Y después medían cuánto había retrogradado tras colocarlo en una centrífuga. Bueno, ¿se acuerdan de ese práctico? Eso era el almidón retrogradado, que era cuando ya cristalizaba, perdía toda esa humedad que había contenido en el proceso de gelatinización. Esto va a ser importante cuando veamos más adelante uno de los almidones resistentes, ¿sí? Por eso se los voy a comentar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Perfecto, genial. Bueno, arrancamos con los almidones resistentes. Hay 5 tipos de almidón resistentes, ¿sí? El primer tipo de almidón resistente va a ser aquel que se compone de gránulos de almidón rodeados por una matriz indigerible. ¿Qué quiere decir? Que está inaccesible ese almidón. Por eso es que yo no lo puedo digerir, ¿sí? Es almidón físicamente inaccesible, componente estable al calor en la mayoría de las operaciones normales de cocción, permitiendo su uso como ingrediente en una amplia variedad de alimentos convencionales, ¿sí? De manera natural lo podemos encontrar en los granos enteros y en legumbres. Un ejemplo, ¿sí?, de almidón resistente es el que encontramos en el maíz inflado, en las tutucas, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos las tutucas recubiertas de azúcar, serían un alimento altamente nutritivo porque justamente tenemos almidón resistente, que así como ingresa a nuestro cuerpo, prácticamente sale, no tiene aporte calórico relevante. Vieron que dijimos que en general los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías, de acuerdo a un paper que estuve leyendo, por estas transformaciones que se presentan después a nivel del intestino, por acción de las bacterias, tienen un pequeño aporte calórico, pero es aproximadamente de 1,8 a 2 kilocalorías, ¿sí? Es casi la mitad del aporte calórico que me da un hidrato de carbono normal, ¿sí? Así que sería un alimento altamente nutritivo y saludable, podríamos decir. Y acá les he puesto un paper que se publicó el año pasado, el 7 de noviembre del 2023, en donde lo que hizo la FINUT, ¿sí?, fue comparar 2 poblaciones. Una población a la cual se le brindaban alimentos altamente procesados, ¿sí?, cereales altamente procesados, piensen en los copos de maíz azucarados y demás, versus una población que consumía cereales prácticamente integrales. Y lo que se encontró de este estudio, ¿sí?, es que quienes consumían los cereales prácticamente integrales tenían, acá se los marqué, ¿sí?, una reducción de forma significativa, en esta parte de acá, de la glucemia postprandial, ¿sí?, y de la insulinemia. ¿Qué quiere decir esto? Que era menor el incremento de glucosa en sangre, ¿sí?, era más retardado en el tiempo y por ende también era menor la insulinemia que se producía, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Ya vieron esos conceptos con Gladys? Entiendo. Después leanlo en detalle si les interesa como interiorizarse más en este tipo de estudios, pero está bueno saber que hay un montón de investigaciones que avalan justamente que el consumo de estos alimentos prácticamente integrales son muchísimo más saludables desde estos puntos de vista que aquellos que están altamente refinados o procesados, ¿sí? Bien, ahora veamos el segundo tipo de almidón resistente, ¿sí? Este almidón está representado por gránulos de almidón resistentes a la digestión enzimática, ¿sí?, ya que los gránulos de almidón crudo son una estructura más compacta que limita la accesibilidad de las enzimas digestivas. Se encuentran en alimentos crudos como por ejemplo las papas y los plátanos verdes. ¿Qué quiere decir? Que si yo no quiero incorporar glúcidos y glucosa fácilmente asimilable de una manera rápida, es preferible que me coma un plátano, una banana un poco más verde que una que está prácticamente por estado de senescencia, ¿sí? Que tiene ya todo ese almidón transformado en glucosa y que toda esa glucosa la voy a asimilar con muchísima rapidez, me va a elevar rápidamente el índice glucémico y demás. Entonces es preferible que me coma un plátano un poquito más verde, una banana un poquito más verde, ¿sí? Y en cuanto al tema del consumo de la papa cruda, y es un poquito
complicado sugerir que alguien coma una papa cruda como tal, porque si nosotros le damos una papa cruda a un niño porque queremos que tenga incorporación de almidón resistente, va a ser indigesto directamente, ¿sí? Encontré que míticamente se consume, por ejemplo, jugo de papa cruda y demás para evitar problemas gástricos cuando alguien tiene gastroenteritis o úlceras, y dije, bueno, vamos a investigar un poco más acerca de este mito, si realmente es un mito, si hay un poquito de aval científico o algo al respecto, y encontré que en Perú, por ejemplo, se hizo un estudio, ¿sí?, con ratitas, en donde se les produjo inicialmente una gastritis por consumo de alcohol junto con una úlcera, ¿sí? Tras ello se les brindó en su dieta, ¿sí?, bajo condiciones estrictas, ¿sí?, una determinada dosis de jugo de papa y de un precipitado, ¿sí? ¿Cómo se obtenía ese jugo de papa? Se rallaban las papas y se separaba el sobrenadante, que sería el jugo propiamente dicho, y ese precipitado, que sería la parte más sólida. Entonces, se les dieron diferentes dosis, tanto de precipitado como de ese sobrenadante o jugo, y se estudió cómo es que afectaba este consumo de estas materias, digamos, en esas poblaciones de ratas con úlceras y gastritis. Lo que se encontró es que las fracciones del sobrenadante de zumo de la papa, es decir, el jugo propiamente dicho, poseía cierta actividad de defensa antioxidante, y la fracción del sedimento, que sería la parte más sólida, tenía una actividad citoprotectora de la mucosa gástrica, ¿sí? Es decir, que mejoraba la resistencia, podríamos decir, de esos tejidos a la presentación de gastritis y de úlceras. Les he dejado el estudio para que después lo lean tranquilos si quieren, en este hipervínculo acá, pero aparentemente tendría cierta cualidad de protección la papa cruda como tal en estos casos, ¿sí? Y a su vez, como estamos viendo, el consumo de papa y de plátanos verdes en ese estado nos permitiría incorporar estos almidones que son más complejos que cuando cocinamos o procesamos la papa, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, tranquilo. Genial. Bueno, continuemos con el almidón resistente tipo 3. Y ahí les puse un dibujito de cuando hacíamos las experiencias, ¿se acuerdan de determinación de almidón que le adicionábamos Lugol? Bien, el almidón tipo 3 es el almidón retrogradado. Vieron que más temprano yo les mostré ese grafiquito en donde teníamos la etapa de gelatinización seguida de la de retrogradación. Vamos a retomar ese concepto en este momento, ¿sí? El almidón retrogradado formado durante el enfriamiento del almidón, es el formado durante el enfriamiento del almidón que ha sido procesado. La formación de este almidón resistente se ha atribuido a la reorganización molecular de la amilosa, ¿sí? La amilosa retrogradada, proveniente de un proceso de gelatinización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver con el gráfico que tenemos acá. Inicialmente nosotros vamos a tener el gránulo del almidón nativo, ¿sí?, tal cual está. Vamos a aplicar temperatura y calor, en este caso, ¿sí?, y la adición de agua. Esos gránulos de almidón se van a hidratar, se van a hinchar, va a empezar a salir de ese gránulo de almidón la amilosa, que es las rayitas que vemos acá, ¿sí? Se van a empezar a disponer entre medio de las fracciones que no se solubilizan, que son la amilopectina, y van a generar esta estructura de almidón gelatinizado, que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el que haya elaborado algo, un postrecito que ya está más viscoso, que adquiere como una consistencia de gel. Ese sería el almidón gelatinizado, ¿sí? Que incluso si uno lo deja, adquiere la forma del elemento en el que lo colocó a esa solución, ¿sí? Esa solución viscosa inicialmente que después se enfría y endurece del todo. ¿Qué pasa si nosotros dejamos esa solución así a expensas del frío, temperatura ambiente o incluso en la heladera? ¿Ustedes han visto lo que ocurre si lo dejan un tiempo prolongado, así, sin moverlo, sin hacer nada? ¿Qué es lo que empiezan a ver en la superficie? Líquido. Exactamente. Se empieza a desprender todo ese líquido que se ha incorporado, que está entre medio de esta estructura, de esa matriz gelatinizada, empieza a salir y se empiezan a
acercar por medio de enlaces puente hidrógeno todas estas moléculas de amilosa, ¿sí? Entonces, tengo sinéresis por un lado, que la veíamos en ese cuadrito que les mostré acá, también estaba expresada, ven que acá empieza a aparecer sinéresis, ¿sí? Y empieza a liberarse toda esa agua que estaba contenida. Bueno, empezamos a tener sinéresis y esta estructura se vuelve cada vez más compacta y más difícil de digerir. Así que este caso sería el del almidón retrogradado, porque en una primera instancia vamos a aplicar temperatura y seguido de ello vamos a dejar que se enfríe y va a empezar a compactarse cada vez más esa matriz, evitando que sea de fácil digestión, ¿sí? Después lean bien esta explicación, pero es más o menos lo que les estuve mencionando. ¿Se entendió el concepto? Sí. Genial. Bueno, abordemos algunos ejemplos, sí, que hay algunos que ya están bastante difundidos en redes y demás, que tienen su basamento porque lo estamos viendo, y hay otros que quizás no los tenemos tan presentes, ¿sí? El almidón tipo 3 se ha demostrado que tras ciclos de calentamiento y refrigeración van a permitir aumentar la presencia de este almidón resistente tanto en leguminosas, cereales y tubérculos, pero también se puede obtener el almidón retrogradado por recristalización durante el almacenamiento, ¿sí? Y acá les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo cocino las papas, hago una ensalada, piensen en la ensalada rusa, ¿sí? La cocinan, después la refrigeran y la dejan X tiempo. Generalmente lo ideal es que sean aproximadamente 24 horas en refrigeración y eso permite que el almidón retrograde y que sea de mayor difícil digestión, ¿sí? Lo mismo pasaría con una batata, otro tubérculo, ¿sí? Con los fideos, este es el que ampliamente está distribuido en redes, yo lo he visto un montón en diversos videitos y demás, que te dicen que cocines tus fideos y después los dejes en refrigeración y los comas al otro día. Y con el arroz pasaría lo mismo, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el caso del pan, ¿sí? En donde nosotros lo que hacemos es inicialmente cocinar esta masa, ¿sí? Alrededor de 120, 170 grados y va a retrogradar su amilosa aproximadamente en 48 horas, ¿sí? Inicialmente vamos a tener un pan que es suavecito, rico y demás, y nosotros lo dejamos a expensas de la sequedad ambiental y demás, vamos a encontrar que se va a poner así de duro, ¿verdad? Este proceso es reversible en este caso, pero tiene que consumirse a la brevedad si yo lo que hago es incorporar humedad y recalentar ese producto. Si estuviera muy duro, es necesario que incorpore humedad. Si no, simplemente lo caliento y se reblandece, pero tengo que consumirlo a la brevedad, ¿sí? Sin embargo, ese almidón no deja de ser justamente parcialmente todavía retrogradado y resulta de difícil digestión. Acá les he puesto un poquito cómo sería más o menos la estructura del pan, ¿sí? En una primera instancia tenemos la masa con sus gránulos de almidón totalmente separados, ¿sí? Tras la aplicación de temperatura, ven que tenemos ahí las amilositas sueltas alrededor de los gránulos y en el interior todo lo que es la amilopectina, ¿sí? Después se enfría el producto y a su vez está a expensas de la sequedad ambiental y comienzan a disponerse todas las amilosas así de manera lineal, entonces empieza a perder esa humedad que estaba contenida en esta primera estructura, ¿sí? Y empieza a resecarse ese producto, ¿sí? Hasta llegar a esta constitución en la que está totalmente duro, ¿sí? Y ven que hasta la amilopectina está mucho más compacta entre sí. Si yo recaliento, vuelve al estado que está en la figurita esta 3 que les estoy marcando, ¿sí? Pero lo tengo que consumir a la brevedad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Genial. Bueno, los principales factores, como les decía, que van a determinar la retrogradación y que por tanto van a influir en el contenido del almidón resistente en nuestros alimentos van a ser la composición del almidón, el producto de la matriz y el contenido de la humedad, ¿sí? Otro dato relevante a tener en cuenta acá, por ejemplo, si yo quiero evitar esta sequedad pronta en este tipo de productos,
Lo que se ha observado es que el sustituir aproximadamente el 6% de harina de trigo en las formulaciones por un 6% de almidón de papa, que tiene un mayor tenor de amilosa, evita que se resequen con tanta rapidez los productos, ¿sí? Entonces ahí tengo un poco más de amilosa que me va a retener quizás durante más tiempo humedad y que va a evitar este resecamiento precoz de todos estos productos, ¿sí? Y por supuesto tienen todos el uso de los aditivos y demás que van a favorecer la retención de humedad. Piensen en todos los humectantes, sorbitol, los emulsionantes que también participan, ¿sí? Tengan todo eso en cuenta a nivel de producto terminado, ¿no? Por otro lado, tenemos el almidón resistente tipo 4, ¿sí? Y estos son todos los almidones modificados químicamente, en los que tenemos nuevos enlaces químicos formados a través de diversas metodologías, esterificación, reticulación, transglicolación, y que no van a poder descomponerse por justamente esta modificación en sus composiciones y propiedades. Recordemos que la descomposición del almidón está mediada por todas las enzimas que tenemos en nuestro tracto digestivo y las enzimas son muy específicas, ¿sí? ¿Se acuerdan de la especificidad enzimática que van siempre a diversos, pero puntuales, digamos, enlaces para su destrucción, podríamos decir, y demás? Entonces, al modificar la estructura molecular de estos compuestos, hace que sea dificultosa esta digestión enzimática por nuestro organismo, ¿sí? Por ende, no se pueden descomponer, ya que el proceso de modificación hace que la estructura sea inaccesible a la digestión por las amilasas, ¿sí? Estos almidones se usan como aditivos en gran variedad de productos alimentarios para mejorar la viscosidad y otras características tecnológicas y sensoriales. Acá les hago una aclaración, ¿sí? Si bien acá la bibliografía nos dice que se usan como aditivos, los almidones en general se tratan de ingredientes. Si nosotros nos vamos a código alimentario, lo vamos a encontrar definidos dentro del capítulo de farináceos como ingredientes puntualmente, no así como aditivos alimentarios. Durante una determinada época se definieron como aditivos alimentarios los almidones modificados, pero hoy en día no es así, ¿sí? Ya vamos a abordar un poquito más en detalle esto, pero sepan que no es correcto decir que el almidón, tanto almidón común como almidón modificado, es un aditivo, ¿sí? Si bien va a tener un montón de cualidades que lo van a poder hacer, en realidad ser utilizado como un aditivo, podríamos decir, espesante y demás, no es un aditivo propiamente dicho, sino que es un ingrediente, ¿sí? Bueno, todos los almidones resultantes en Argentina se van a considerar ingredientes, como les dije, ¿sí? Vamos a encontrar almidones modificados físicamente que han sido sometidos, el almidón se somete a calor, presión, electricidad o radiación y cambia su estructura espacial, ¿sí? Los almidones modificados químicamente, en donde el almidón se somete a procesos químicos como la oxidación, la esterificación, la eterificación. En Europa sí los van a encontrar como aditivos alimentarios con su numeración internacional. Recuerden que en Europa se usa la E en vez del INS que se usa acá en Argentina, que va del 1400 al 1500, ¿sí? Y los almidones modificados enzimáticamente, ¿sí? Las modificaciones se realizan utilizando enzimas produciendo maltodextrina. Serían como almidones un poco más cortitos, podríamos decir, ¿sí? Al igual que los almidones modificados físicamente, están reconocidos como ingredientes alimentarios, ¿sí? Como les digo, si bien no los vamos a incluir como un aditivo como tal, nos permiten modificar la reología de los alimentos y además tienen resistencia a pHs bajos, lo que los hacen sumamente útil en, por ejemplo, vinagretas, yogur, salsas, embutidos, conservas de sopa, ¿sí? Vieron que dijimos que habían algunos productos que requerían de una resistencia térmica. Las conservas de sopa tienen que resistir los procesos de esterilización y los almidones modificados, al estar justamente modificados, permiten esta resistencia al calentamiento y enfriamiento sin generar sinéresis. Lo mismo para los productos que son congelados, ¿sí? Se utilizan almidones modificados que evitan la sinéresis en estas condiciones de congelación, ¿sí? Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Sí. Genial. Bueno, como les decía, Código Alimentario estableció que no se trataba justamente de aditivos alimentarios, ¿sí?
y lo hizo a través de la resolución GMC 10694, que la van a encontrar dentro del capítulo 9 del Código Alimentario, ¿sí? Que justamente nos habla de los almidones modificados, nos dice que se va a derogar toda legislación del Código Alimentario en la que se oponga a esta resolución, y ahí es en donde se derogó su definición dentro del capítulo de aditivos. Si ustedes después se van en algún momento de aburrimiento al capítulo 18, van a ver que hay una parte que está derogada que habla de almidones modificados, ¿sí? Pero sí se incluyó esta dentro de farináceos, estableciendo que se tratan de ingredientes, ¿sí? Y nos dice que los almidones modificados químicamente son considerados ingredientes y van a mencionarse en la lista de ingredientes como almidones modificados, y como tal, no lo vamos a encontrar con un prefijo asociado a su función, sino que es un ingrediente. El artículo 2 nos habla de los almidones nativos y modificados por vía física o enzimática, que también se consideran ingredientes. Y los almidones modificados químicamente siempre van a tener que adaptarse a lo que establece el Food Chemical Codex en cuanto a sus propiedades y demás, ¿sí? Para que lo tengan presente acerca de justamente las definiciones estas de almidones modificados. Por lo tanto, en nuestro país siempre va a tratarse de ingredientes y no así de aditivos alimentarios a los almidones modificados. Finalmente, tenemos el último tipo de almidón resistente, que es el tipo 5, ¿sí? Y está constituido por complejos de lípido amilosa, ¿sí? Es decir, que la amilosa se va a asociar tanto con los lípidos que se va a complejar, y esto va a hacer que prácticamente sean indigeribles, ¿sí? Nos dice que cuando se forma la amilosa y las largas cadenas ramificadas de amilopectina interactúan con los ácidos grasos y alcoholes, estos complejos pueden formarse durante el procesamiento y cocción, como el pan que tiene grasa, ¿sí? Como un ingrediente, o artificialmente, utilizando los emulsionantes y demás, y de esta forma adicionarse a los alimentos, ¿sí? Los almidones altos en amilosa acomplejados con ácidos grasos. Acá tienen una fotografía microscópica, ¿sí? En donde se pueden visualizar estos que son los gránulos de almidón, ¿sí? Dispersos entre estas estructuras, que serían toda la grasita y demás, que hace que al encontrarse de esta manera complejados sean de difícil absorción por nuestro tracto digestivo, ¿sí? Bien, como un resumen, y esto lo saqué de este paper que les he puesto acá abajo citado, desde el punto de vista nutricional, reviste muchos beneficios el consumo del almidón resistente en lugar de un alto tenor de glúcidos de rápida absorción, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante este consumo de polisacáridos complejos, porque impacta en varios aspectos, ¿sí? En la salud de la microbiota, ¿sí? Analizamos desde el punto de vista de la generación de ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Este almidón, si bien no se va a digerir por nuestro tubo digestivo como tal y nuestras enzimas, va a llegar al intestino. En el intestino va a ser utilizado como una fuente de energía por parte de los colonocitos y todas las bacterias que tenemos naturalmente en nuestro intestino y que trabajan simbióticamente con nosotros, ¿sí? Y va a generar estos ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, entre otros, ¿sí? Esos ácidos grasos de cadena corta se convierten en justamente unos factores bastante benéficos para nuestro organismo, ¿sí? Después tenemos la integridad de la barrera intestinal. Justamente estos ácidos de cadena corta protegen la barrera de nuestro intestino, ¿sí? Por medio de diversos mecanismos. Actúan como una prevención contra el cáncer de colon, porque están actuando como prebióticos, ¿sí? Como alimento para estas bacterias positivas que tenemos en el tracto. Y tienen un efecto bifidogénico, que sería esto que les estoy diciendo, ¿sí? Es un prebiótico. Por otro lado, afectan también en la saciedad, ¿sí? ¿Por qué es que afectan en la saciedad? Por el lado de la generación de ácidos grasos de cadena corta, tenemos un aumento de la síntesis de las incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son una serie de proteínas que, al aumentar su síntesis, permiten reconocer rápidamente la incorporación de ciertos glúcidos en el organismo y infieren también esta información a la insulina, ¿sí? Entonces, tenemos una rápida respuesta a la presencia de esa glucosa que está dando vuelta en nuestro organismo, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?
influye en la saciedad desde el punto de vista de la formación de una matriz viscosa. ¿Por qué? Piensen que estamos incorporando almidón en toda esa masa de alimento que va circulando por nuestro cuerpo, ¿sí? Y que va a actuar también como justamente un espesante y demás. Entonces va a hacer que sea más viscoso todo este alimento que está transitando, lo que nos va a dar mayor saciedad y que va a afectar ¿cómo? Disminuyendo la velocidad del vaciamiento gástrico, si tarda más en pasar todo este alimento por nuestro tubo digestivo. Y mantiene las glicemias más estables, porque son polisacáridos complejos. Entonces, al demorar más en ser asimilados por nuestro organismo, permiten que se mantenga un nivel de glúcidos más estable en el tiempo y que lentamente yo vaya procesando todos esos hidratos de carbono, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí. Sí. Bien. Después, a nivel de peso y composición corporal, también tiene sus efectos este consumo de almidón resistente. Desde el punto de vista de la generación de ácidos grasos de cadena corta, que nos dan estos almidones resistentes, tenemos una disminución de ácidos grasos libres en el plasma, ¿sí? Se observó que justamente disminuyen. Una reducción de los depósitos de grasa corporal, ¿sí? Porque justamente tenemos esta glicemia más estable en el tiempo, no tengo exceso de glúcidos, no pasa de glucógeno a lipogénesis y demás, entonces tengo una reducción de estos depósitos de grasa corporal y un aumento de masa libre de grasa, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que desde el punto de vista de la matriz viscosa, disminuye la absorción de los nutrientes, ¿sí? Porque justamente no están tan disponibles y demora más en asimilarse, ¿sí? Por último, desde el punto de vista del metabolismo de la glucosa y de los lípidos, vamos a tener, por el lado de los ácidos grasos de cadena corta, reducción en los niveles de insulinemia postprandial, ¿sí? ¿Por qué? Porque más lentamente voy incorporando los glúcidos porque son más complejos, ¿sí? Y a su vez tengo mayor síntesis de insulina y de incretinas, entonces detecto rápidamente la glucosa que está dando vuelta y la voy procesando, ¿sí? Mejora la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Y reduce los niveles de colesterol total, ¿sí? Se ha observado que justamente reduce esta incorporación del colesterol a nivel sangre y demás, ¿sí? Y por otro lado, desde el punto de vista de la formación de la matriz viscosa, tenemos un menor contenido de carbohidratos disponibles para su absorción, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Este es como un cuadrito resumen de por qué por diversos mecanismos se plantea que es positivo el consumo de almidones resistentes en humanos. Después, si quieren, lean este paper, está bastante interesante y justamente desglosa cada una de estos puntos importantes a abordar desde el punto de vista nutricional. Bien, acá les puse a modo resumen y para que lo tengan presente unos posteitos que encontré en una página bastante interesante de unos nutricionistas de España, si no me equivoco. Y tenemos el almidón resistente, que es tipo de almidón que resiste la digestión, que llega intacto al colon. ¿Cómo actúa? Sirve de alimento para nuestras bacterias, es un prebiótico, ¿sí? Se asocia a un posible prebiótico, obteniendo beneficios en nuestra salud, ¿sí? ¿Y cuáles son los tipos de almidón resistentes existentes? ¿Sí? Tenemos, en primer lugar, el que ya vimos, del encapsulado, en fibras, semillas y legumbres crudas, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la forma granular del plátano verde y de la patata cruda. En tercer lugar, el retrogradado, que se produce por estos ciclos de calentamiento, enfriamiento y diversos procesos, ¿sí? En cuarto lugar, el almidón modificado. Y acá yo le sumé el complejo amilosa lípidos, que sería el quinto, ¿sí? Que lo van a encontrar en estos papers que les he mencionado, pero ampliamente, aparentemente no lo mencionan mucho los nutricionistas, ¿sí? Porque, bueno, calculo que tampoco da hacer una recomendación en donde te estoy diciendo consumí pan con grasa, ¿sí? Entonces deben ser como casos muy puntuales, quizás los estudiados en las investigaciones que hacen referencia a este almidón resistente de tipo 5. Y por otro lado, este otro posteíto que refiere específicamente al almidón retrogradado, ¿sí? Que sería el tipo 3, y cómo lo conseguimos, ¿sí? Tubérculos, arroz y pasta se someten a cocción, después a refrigeración y obtenemos el almidón resistente que al ser calentado, por ejemplo, en microondas, nos permite
favorecer, sí, y ser una fuente de alimentos para la microbiota de nuestro organismo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque estamos terminando. Profe. ¿Seguros? ¿Han entendido todo? Sí, yo acá les he dejado toda la bibliografía que he empleado, ¿sí? Me faltó citarles Código Alimentario Argentino nada más, pero ese lo buscan fácil. El resto son todos los papers en los que me basé justamente para armarles toda la presentación de la clase y demás, ¿sí?